Evangelio según San Mateo capítulo 1. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 1. Y del capítulo 1 vamos a estar leyendo el verso 21. San Mateo capítulo 1, verso 21, dice así la palabra de Dios. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por el privilegio de poder estar en esta noche, Señor, delante de tu presencia, para oír tu voz, oír tu consejo, oír tu bendita palabra, la cual es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Señor. Rogamos que el poder de tu Espíritu tome el dominio, el control de todas las cosas, reprenda toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús. Y en esta noche se abra las ventanas de los cielos y abundante gracia y bendición sea sobre todo tu pueblo. Padre, gracias te damos, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo acerca de nuestro amado Señor Jesucristo y hemos estado viendo nosotros el despertar del cristiano. ¿Vio? Y vimos cómo es que llega un punto en que Jesús le dice a María y a José: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? En la casa de mi Padre me conviene estar. Entonces hablamos de un despertar, de un niño Jesús que nació y fue puesto en pañales, tenía que ser cuidado, de un papá, diríamos así, José, el padrastro, José, al cual se le encargó el cuidado del niño también, y cómo es que él dio todo su amor para cuidar, para ayudar, hasta que nosotros llegamos en la palabra del Señor, donde Jesús se perdió. Estuvieron buscándolo un día de camino, otro día volvieron de vuelta para atrás, 3 días después dice que lo encontraron en el templo y Jesús le dijo, cuando su madre le reclamó y diciendo: tu padre y yo te hemos buscado con aflicción, entonces él le contestó: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar, o que en la casa de mi Padre me conviene estar? Entonces vimos cómo es que Jesús dijo: no sabíais. Entonces le estaba hablando a José y a María que en los negocios de mi Padre me conviene estar, o en la casa de mi Padre me conviene estar. Y cómo es que en un principio para Jesús José era su papá, se despertó, se abrieron sus sentidos, vio a José, su mamá era su mamá, el olor se conoce los hijos a la madre, pero al papá no. Entonces es tu papá, y el niño fue creciendo. Nosotros hemos estado viendo, como decía, que comerá mantequilla y leche, dice, hasta que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Y llegó un punto en que despertó hacia Dios, entonces descubrió que su padre era Dios. Y cuando entró en el despertar en cuanto al Señor, entonces comenzó ahora sí a ocuparse en las cosas que son de Dios, aprendiendo a obedecerle. Más adelante nosotros vimos por lo que padeció
aprendió la obediencia. Pero vino la revelación en cuanto a quién era. Por eso nosotros titulamos el mensaje de ayer el despertar del cristiano. Es decir, cuando el cristiano se despierta y se despierta hacia Dios. Es como dijimos, como nosotros el día que creímos y pasó algo dentro de nosotros, de repente nos despertamos, Dios, oh Dios, y empezó a haber dentro de nosotros una sed de Dios, una sed de la palabra de Dios, una sed de estar en los cultos. Teníamos necesidad de estar en los cultos y no veíamos la hora de que sea el día de culto para congregarnos y para estar en ese lugar. Yo recuerdo que cuando yo era nuevito en la iglesia, yo tenía que venirme de Munro, Carapachay, Florida, del otro lado, para venir a congregarme en Villa Tesey, en Morón, que es una distancia bastante larga para llegar a la iglesia y después para volver llegaba a mi casa como a la 1 de la mañana. Pero no me podían frenar. ¿Por qué? Por lo que ocurrió dentro de mí. Dios, descubrí al Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo descubrí que Dios era un Dios vivo, un Dios viviente, un Dios que hablaba. Entonces no había nada que me frene, que me pare. La distancia no era problema para mí para venir viajando desde la otra punta y venir hacia la iglesia a alabar el nombre del Señor. Trabajaba, donde siempre trabajé en el correo, de mi casa, Munro, Carapachay, le estoy dando una idea, yo vivía en Florida, Munro, Carapachay, Florida, Padilla, Aristóbulo del Valle, en la línea de ese ferrocarril. Yo trabajaba en la capital, así que me iba a la mañana a la capital y después ya a la tarde ya venía para este otro lado, tomando subte, colectivo, tren, todo eso, venía para este otro lado para poder llegar a la iglesia y me apuraba porque yo quería estar en la iglesia y había gente que esperaba los colectivos vacíos. Yo en el primero que podían me subía y yo quería llegar a la iglesia. No había nada que me detenga, ni la distancia me detenga. ¿Por qué? Por el despertar que había dentro de mi corazón. Cuando Jesús se despertó en cuanto quién era Él y quién era su Padre, Dios, entonces ya su pensamiento, su actuar, su obrar empezó a adquirir una sabiduría, que es decir, de las escrituras, de la palabra, le empezó a interesar la palabra de Dios, empezó a leer las escrituras, empezó a orar, su vida cambió. Por eso decimos, cuando a una persona recibe a Cristo y se produce un nuevo nacimiento, no es más el mismo, no es más. Porque ahora ya no hay nada que lo frene. Antes lo podía frenar cualquier cosa, ahora no. Ahora quiere del Señor. Y si tiene que hacer una elección entre el Señor y familiares, escoge al Señor. Primero el Señor, por lo que se produjo dentro de él. Por eso denominamos al mensaje de ayer el despertar del cristiano. Porque cuando se despertó el Señor empezó a buscar a Dios como nosotros mismos comenzamos nosotros a buscar al Señor, que es una analogía entre nosotros y entre el Señor Jesucristo. Ahora, en este pasaje que nosotros hemos leído, hay algo que a mí me llamó la atención, así como fue en el día de ayer, también me llamó en este pasaje la atención, me llamó la atención lo siguiente, porque descubrí el valor que tienen los nombres. Los nombres en la Biblia, los nombres tienen significado y revelan muchas veces los nombres dados por el Señor, la personalidad o la persona que es. Nosotros leímos en este pasaje donde el ángel del Señor le habló a José cuando le dijo que dará a luz un hijo, le dijo, y llamará su nombre Jesús. Esto es lo que le dijo el ángel a José. Y luego dice, esto aconteció para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta que dijo, he aquí una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Entonces yo miré y digo, en el Antiguo Testamento dice que se tiene que llamar Emanuel.
Pero en el Nuevo Testamento, el ángel le dice y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo? Emanuel, acá dice Emanuel que tiene que llamarse. Entonces comencé a escudriñar porque los nombres tienen valor, dicen algo. Los nombres en la Biblia, en la palabra del Señor. Por ejemplo, Noemí significa agradable, pero ella como hizo una mala elección, se fue donde no tenía que irse porque Dios no la mandó a donde se fue llena y cuando volvió vacía, perdió el marido, perdió los hijos, volvió vacía y cuando todos la vieron le dijeron Noemí, que significaba agradable o dulzura. Y ella empezó a decir, no, no, quería cambiarse el nombre, no me llamen más. Veo que hay personas que no les gusta el nombre, que no me gusta el nombre. Por eso usted conoce siempre un solo nombre. Nunca la persona dice yo me llamo Juan David o yo me llamo, no sé, Marcos, Mateo Marcos. Nunca dice el nombre, siempre dice el nombre que más le gusta y el otro lo esconde. Esconde el otro nombre porque no le gusta, no me gusta ese nombre y a mí yo me llamo tal nada más. Y firman tal y el apellido y el otro nombre, o si ponen simplemente la primera letra, punto. Listo, como que esconden un nombre. Bueno. Entonces, los nombres en la Biblia, tienen un significado. Noemí, ella se quiso cambiar el nombre porque le echó la culpa a Dios, que era Dios el culpable. No me digáis Noemí, que significa agradable o dulzura. Llámenme Mara, que significa amargura, porque Dios me amargó. ¿Vio qué fácil es echarle la culpa a alguien y no tomar la responsabilidad de decir, sí, lo que me pasó, lo que me pasa, lo que tengo, es por culpa mía? Es como Adán. ¿Vio? Cuando Dios lo agarró a Adán y le dijo, has comido, en lugar de decir, sí, Señor, yo es verdad, yo comí, lo primero que dijo, la mujer que me diste, le echó la culpa al otro. Si bien era así, pero él faltó para con Dios. Entonces, ¿qué tenía que haber dicho Adán? Sí, es verdad, yo he pecado, he hecho lo malo, perdóname, sí, yo lo hice, me dijiste a mí que no lo haga, que no coma y yo comí. Pero lo primero que hizo la mujer que me diste, es decir, le estaba diciendo que el culpable de lo que le pasaba era Dios. ¿Sabe cuánto le echan a Dios la culpa de cosas que Dios no tiene nada que ver, Dios? Pero le echan la culpa a Dios. Sí, la mujer que me diste. Y la mujer cuando escuchó eso dijo, la serpiente me engañó. Entonces Mara significa amargura y Noemí cuando volvió de la tierra de Moab, vacía, sin nada, porque ella decidió separarse de la iglesia, diríamos, decidió separarse del lugar donde Dios había plantado a los israelitas para irse a la tierra de Moab, porque había escuchado que en la tierra de Moab había bendición. Dios estaba corrigiendo a Israel en la tierra donde ella vivía. Entonces los afligía para que ellos busquen a Dios. Y ella, en lugar de afligirse con el pueblo del Señor pidiendo misericordia, escapó y dijo, allá hay bendición, vamos para allá. Y ella decidió irse con la familia a la tierra de Moab. Allá murió el marido, murieron los hijos y después ella volvió a su tierra sola, con una de las nueras que había decidido seguir con ella. Y cuando la vieron le dijeron, Noemí, y ella dijo, no, ya no me llamo más Noemí. Dios me ha castigado o no me ha castigado. El culpable es Dios de lo que me pasó. Llámenme Mara, porque Dios me puso en amargura. Llámenme Mara. Entonces ella quiso cambiarse el nombre. No lo pudo hacer. Tenemos los registros de cómo se llamaba Noemí, aunque ella luego se quería llamar Mara. Entonces Noemí significa agradable. Agradable. Entonces en estos pasajes nosotros vemos, dice, y llamará su nombre Jesús. Y en la profecía dice, y llamará su nombre Emanuel. Entonces, Emanuel, Jesús. Entonces me puse a escudriñar y a ver, ¿y qué significa Emanuel? Y Emanuel significa Dios con nosotros. Emanuel, ese nombre que tiene un significado,
es Dios con nosotros. Entonces fui al libro, el Evangelio según San Juan capítulo 1, entonces encontré que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y luego dice, y el Verbo era Dios. Y luego dice, y el Verbo se hizo carne. ¿Y qué nombre tuvo el Verbo? Jesús. ¿Y quién era ese Verbo? Dios con nosotros. Y el Verbo era Dios, Dios con nosotros, ¿se da cuenta? Era lo que decía en la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué llamará su nombre Jesús? Dijo, porque Él salvará a su pueblo. Y nosotros vamos a la palabra de Dios, al Evangelio según San Mateo 26-28, en la cena del Señor, y vemos que cuando Él toma la copa, Él dice, esta es la copa del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Jesús significa Dios salva. Eso significa. Entonces, mire cómo Emmanuel y Jesús tienen relación uno con otro y es el cumplimiento de la profecía de la profecía del Señor. Entonces, los nombres tienen significado. Entonces, nosotros tenemos un nombre. Hay nombres que han sido dados por Dios, como nosotros acabamos de leer, y otros nombres son puestos por los padres a elección. Pero cuando Dios pone los nombres es porque tiene una razón, tiene un significado y revela algo de la persona a quien Dios le puso el nombre, a quien el Señor le puso el nombre. Cuando nosotros vamos a leer de este Mateo capítulo 1, verso 18, vamos a ver el principio cuando dice el nacimiento de Jesucristo, dice, fue así. Entonces, ¿por qué el nacimiento? Pues nosotros vimos la comparación entre nuestro nacimiento y el nacimiento del Señor. Él dice que fue engendrado por el Espíritu, nacido por el Espíritu de Dios. Vino el Espíritu de Dios sobre María y el santo ser que nació era hijo de Dios. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿no vino la palabra de Dios sobre nosotros? Sí, respondemos. Y decimos, ¿no somos nosotros nacidos del Espíritu y engendrados por la palabra? Sí, por eso nos llamamos hijos de Dios también. Nosotros nos llamamos hijos de Dios porque hemos nacido del Espíritu Santo del Señor. Hemos nacido no de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Por eso nosotros miramos al Señor Jesús y miramos su desarrollo para que nosotros no nos frenemos como los hebreos y nos quedemos en una niñez espiritual, sino que vamos creciendo, alimentándonos con el alimento espiritual que Dios nos dio. Entonces nosotros vimos del Señor Jesucristo, vimos cómo es que Él creció cuando era niño, cómo es que Él crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, y cómo Él se llenaba de sabiduría del Señor. Y dijimos, ¿de dónde sacaba la sabiduría que lo llevaba a ese crecimiento? De las Escrituras, de la lectura de la palabra de Dios, de la búsqueda del Señor, de la congregación delante de Dios, porque Él iba también al templo, es decir, de la presencia de Dios Él era alimentado, y ese alimento espiritual lo llevaba a un crecimiento espiritual, comiendo y bebiendo de la palabra del Señor. Que vimos lo que le pasó a los hebreos. Como no prestaron atención a la palabra y no tomaron la palabra de Dios como lo que era, debiendo ser ya maestro, el escritor dice, tenéis necesidad de leche, ya tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos hasta que quieren bautizarse. No, ¿sabe qué? Si yo pudiera me volvería a bautizar. Quieren bautizarse, ¿ve? ¿Hasta qué punto de niñez y de retroceso han llegado al punto que no han podido crecer? De ir viendo más allá, porque cuando el creyente va creciendo en el Señor, Él va viendo más allá. Por eso acá dice, el nacimiento de Jesucristo, nosotros también nacimos, y Él dice, iba creciendo en gracia y en estatura, y nosotros ¿qué? También vamos creciendo en gracia y en estatura delante del Señor. En gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, porque los hombres van tratando con nosotros y van descubriendo las virtudes de Cristo que hay dentro de nosotros.
en el trato que tenemos, en la forma que lo tratamos, en cómo los ayudamos, cómo los animamos, cómo ellos pueden ver a Cristo en nosotros por las acciones que nosotros hacemos a favor de ellos. Por eso nosotros hemos visto de Jesús, iba creciendo en gracia para con Dios, agradando a Dios, como dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, agradando a Dios en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Entonces la manifestación de las obras que tenía hacia los hombres llevaba que los hombres lo miren, lo respeten y no solo lo respeten, se admiren de la sabiduría y del conocimiento que tienen de Dios. Y no solo eso, cómo son de generosos, de amables, cómo son de benignos, no son un cáncer maligno, estos son benignos, estos colaboran, animan, ayudan, entonces cómo son, da gusto tratarlos, yo quiero ir donde va ellos. Y sin hablar está predicando y está trayendo alma a los pies del Señor. Sin palabra, a causa de las acciones justas que hace delante de los hombres, porque va creciendo en gracia delante de Dios. Entonces, nosotros miramos acá verso 18 de Mateo. El nacimiento de Jesucristo, dice, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces nosotros dijimos, esa palabra desposada está significando que estaban comprometidos. Se habían comprometido para luego llegar a la boda. Y dice que María, dice, antes que se juntase, porque no era antes como ahora. Ahora se conocen, vamos a vivir juntos, se juntan. No, antes se conocían, se comprometían y esperaban el tiempo del casamiento para luego en el casamiento recién tomarla a ella como mujer. Usted observe en este tiempo, están dos personitas de novia y dice uno al otro, nos vamos a ir de vacaciones más. Sí, nos vamos, yo y mi novio nos vamos de vacaciones, 15 días después volvemos. Yo miro así y digo, son novios. ¿Cómo que se van a ir los dos solos de vacaciones? Ahora es normal eso para el mundo, pero eso no fue normal para Dios, ni sigue siendo normal para Dios. Para el mundo es normal, la fornicación en el mundo es algo normal, pero para Dios no es. Él estableció una forma de vida para los que son suyos, de tal manera que el matrimonio para Dios es algo sagrado. No es algo que me caso hoy y mañana me divorcio. Hoy me caso y ya me estoy casando con una mano, estoy firmando el casamiento y con la otra ya estoy firmando el divorcio. No es así. Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre, es decir, toma a la mujer, no lo toma por un día, una semana, un mes, un año. Lo que tomó, lo tomó para siempre, hasta que la muerte los separe. Entonces no se trata de que le doy una patada, se va y listo, total, busco otro, busco otra. Y después hago lo mismo, me separo y busco otra. No es así, ese no es el plan de Dios para la familia que Dios estableció que tenían que estar sobre la tierra. Por eso escogió a Abraham y a la simiente de Abraham para darle una forma de vida diferente a lo que había en el mundo, de tal manera que cuando venga un niño al mundo, venga dentro de una familia. Por eso era lo que hablaba el Señor en contra de la fornicación. No fornicará, le dio un mandamiento a los israelitas. Ahora, acá nosotros vemos a José con un problema, porque acá José tenía un problema. Estaba comprometido con María y María le dijo que estaba embarazada y que estaba embarazada del Espíritu Santo porque el ángel vino, le habló, ella aceptó, ella dijo que sí. Y nosotros vemos el verso 13, el verso 19, que dice, y José su marido, como era justo, no quería infamarle, la quiso dejar secretamente. ¿Por qué la quiso dejar secretamente? Porque en Israel había leyes de apedrear a los fornicarios. Lo apedreaban. Cuando un hombre tomaba una mujer
y encontraba que no era virgen esa mujer, entonces se presentaba de los ancianos y decía, he tomado esta mujer y esta mujer no es virgen, por tanto yo no quiero, no quiero que se cancele lo que es este matrimonio y ya está, no quiero saber nada. Entonces era sacada la mujer y era apedreada. Si era verdad que era virgen, sacaban la sábana, mostraba su virginidad, entonces le daban un castigo al hombre y la tenía que tener por su mujer siempre. Pero si era verdad lo que decía, la apedreaban. ¿Por qué? Porque Dios buscaba que se formen familia, no que sean madres solteras que están cuidando, porque eso es un problema. Es decir, los momentos difíciles que pasa una mujer embarazada soltera, porque ¿cómo se mantiene? No puede caminar, no puede andar y está sola. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo? Necesita esto, necesita lo otro. ¿Cómo hace? Por eso es que Dios estableció el matrimonio, que entren en el lazo del matrimonio y ahí surja la familia. Es una pareja, viene un bebé, entonces surge la familia y va creciendo un bebé dentro de una familia piadosa que busca al Señor y lo va llevando al hijo a la presencia del Señor, enseñándole el camino de cómo servir a Dios. Por eso es que José no quiso infamarla, dijo, si yo llego a decir que esta mujer no es virgen, porque para él está embarazada, y ¿quién me va a creer que es virgen? Está embarazada, la van a apedrear. Entonces dijo José, no, en secreto, la voy a dejar en secreto, la voy a abandonar en secreto. Leemos de vuelta. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es de ella engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, aceptó. Miren lo que es un hombre piadoso. Aceptó que era una revelación de Dios lo que venía sobre de él y que no la tenía que desechar porque lo que había dentro de ella era del Espíritu Santo del Señor. Si la desechaba, lo que iba a pasar. Entonces dice, como era un hombre piadoso, despertando, hizo, dice, como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces nosotros miramos, ¿por qué nosotros estamos viendo esto? Porque esto tiene algo que ver con nosotros, tiene algo que ver con nosotros. Nosotros hemos recibido todo un nombre, nuestros padres escogieron un nombre. Yo tengo el nombre de mi padre, porque mi padre parece que tiene el nombre de su padre y de su padre, y es costumbre de mucho ponerle uno de los nombres, el nombre del papá. Es costumbre. Y nosotros miramos acá y vemos que el nombre fue dado al hijo que nació de María, fue un nombre escogido por Dios, como está escrito en la palabra de Isaías. No temas, yo te redimí, te puse nombre. Este nombre Jesús se lo puso Dios. Porque el Padre le pone el nombre a su Hijo. Ahora, nosotros hablamos de un nuevo nacimiento en nuestra vida, ¿verdad? Hablamos que nosotros hemos creído, hemos muerto y hemos nacido de nuevo y somos una nueva creación.
Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, esto significa que nuestro Padre espiritualmente nos ha dado un nombre con el cual nos llamaremos cuando estemos en el cielo nuevo, en la tierra nueva o habitando dentro de la ciudad Jerusalén. No me va a llamar más por mi nombre que me dieron acá en esta tierra. Ni usted se va a llamar más con ese nombre humano que le fue dado, escogido por sus padres, sino que va a tener un nombre nuevo. El nombre que Dios le dio cuando usted nació de Dios, por la palabra de Dios y del Espíritu Santo, le dio un nombre nuevo. En el libro de Apocalipsis dice, y una piedrecita nueva, dice, con tu nombre, con el nombre nuevo que el Señor lo da. Ahora no lo conocemos. Pero cuando se mencione en la presencia del Señor, diremos, heme aquí, aquí estoy, Señor. Entonces conoceremos con el nombre con que somos conocidos delante del Señor. Con el nombre que somos conocidos. Entonces, nosotros, ¿por qué vimos estas cosas del nacimiento de Cristo? Porque nosotros también nacimos de Dios. ¿Por qué vimos la forma de vida del Señor? Porque es la forma de vida del Señor, es para nosotros un ejemplo de cómo tenemos que vivir. ¿Por qué vimos el crecimiento del Señor? Porque nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para que también crezcamos. ¿Por qué vimos las obras del Señor? Anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y libertando a los oprimidos del diablo. Porque ese es a donde nosotros tenemos que llegar, a ser como Él, para lo que hemos sido nosotros llamados, para alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesús. Esto para los que creen. Para nosotros que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que ahora que entramos en la carrera del cristiano, no nos detengamos. Hemos sido dados de parte de Dios un nombre nuevo. Antes nosotros nos llamábamos peregrinos porque peregrinamos en este mundo sin saber a dónde íbamos. Pero conocimos al Señor. Y a partir que conocimos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos fue dado otro nombre, cristiano. Cristiano. Y luego nos fue dicho lo que somos. Le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hijo de Dios, cristiano, con un nuevo nombre para el cielo nuevo y la tierra. ¿Creen esto, hermano? No nos detengamos de servir al Señor. Crezcamos y estemos en los negocios, en la casa de nuestro Padre, donde nos conviene estar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos, oramos al Señor, produzco en nosotros un despertar espiritual. Reconocimos a Jesús como nuestro Salvador y a Dios como nuestro Padre. Y ahora vamos en crecimiento espiritual para alcanzar todas las cosas que Dios de antemano preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos, Padre, y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Tú, Señor, nos das un nuevo nombre, Señor. Nos sacaste, Señor, de ser peregrino para hacernos cristianos. Nos honraste y nos diste la dignidad de hijo, con la cual ahora, Señor, nosotros marchamos en grupo como un ejército, Señor, el ejército de los hijos de Dios sirviéndote en esta tierra hasta que escuchemos la final trompeta y tu voz. Subid acá y volemos al cielo con Jesucristo. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.